sobre la información del comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Una información pormenorizada cada mañana sobre la actual situación epidemiológica compleja en estos momentos a partir de la propagación del virus SARS-CoV-2 por todas las provincias del país, incluyendo al municipio especial Isla de la Juventud. Ayer los medios nacionales se hacían eco de una muy buena noticia, la ampliación de los ensayos clínicos fase 2 del candidato vacunal cubano Soberana 02. Digo que esperanzadora, pero siempre en este camino la conducta será lo más importante. Siempre la mejor vacuna, se ha reiterado, es la disciplina y la responsabilidad. Este estudio será significativo en estos momentos porque durante 3 semanas vacunará 900 voluntarios con Soberana 02. En estos momentos el país cuenta con 4 candidatos vacunales en ensayos clínicos: Soberana 01, Soberana 02, Mambisa y Abdala. Me acompañará en este primer momento de informaciones la intérprete de lengua de señas, Ania Arraigada. Bienvenida, y le doy la bienvenida como cada mañana ya al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido y muy buenos días, doctor. Buen día, Gisela. Buen día, Ana. A todos los compañeros que hacen posible esta transmisión y a todas las personas que siguen la misma diariamente. Hoy, sí, muy alentadoras. Ayer te vimos ahí en el Policlínico dando las imágenes aquí en Plaza, que se empezó. En la capital. En la capital, municipio Plaza de la capital. Se empezó la vacunación por ahí en el día de ayer a determinados grupos, como está establecido. Y bueno, pues avanzando con los diferentes ensayos clínicos que se están realizando. Hoy nuevamente tenemos que lamentar el fallecimiento de 2 personas con la COVID-19 que como es natural, pues tiene un comportamiento que diariamente hemos tenido que estar informando a algunos fallecidos. Se trabaja duro. Vamos a ver ahora los factores que pueden haber condicionado en esta evolución desfavorable. Y realmente lo lamentamos y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Uno es una señora de 79 años de edad, del municipio 10 de octubre, aquí en la provincia de La Habana. Contacto de un caso confirmado. Se vuelve a repetir el riesgo de estos contactos cuando no tenemos un adecuado distanciamiento y medida, con antecedentes también de enfermedades previas, digamos, hipertensión arterial. No era un número importante, era solo hipertensión arterial, y que comenzó con los síntomas desde el día 11 de enero. Como hemos visto que lo más frecuente que estamos viendo, sobre todo en los pacientes que tienen esta evolución, es la tos, la fiebre, un poco de secreción nasal, y realmente después una estadía hospitalaria que no fue muy larga, de 3 días, después de haber estado en terapia intensiva, donde se encontraba cuando lamentablemente falleció. Presentó un grupo de complicaciones en la sala, presentó una falta de aire intensa, hipotensión arterial. Fue necesario intubar a la paciente y lamentablemente hace un paro cardíaco en asistolia, que a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar no fue posible su recuperación. Y lamentablemente falleció esta paciente, lo cual lamentamos y damos las condolencias a sus familiares y amistades. También fallece en el día de ayer un paciente de 66 años de edad, de la provincia de Matanzas, del municipio Matanzas, que también era contacto de un caso confirmado y que entre las enfermedades previas que ya tenía, pues estaba la hipertensión arterial, una diabetes mellitus, una artritis reumatoide y una colitis ulcerativa. O sea, acumulaba un grupo de comorbilidades este paciente.
comenzó con los síntomas el 13 de enero, estuvo ingresado pocos días, tuvo una evolución muy rápida hacia la gravedad en terapia intensiva, estuvo también ingresado, se fue comenzando a presentar, lo primero que presentó fue manifestaciones respiratorias, con además un rayos X de tórax con lesiones inflamatorias, se confirma el diagnóstico de COVID-19 los días 16 y 17 de enero, con una aparente estabilidad hemodinámica, pero ya el 18 de enero presentó un empeoramiento de la falta de aire, fue necesario apoyarlo con la ventilación, finalmente se decide intubar y en un momento determinado hace una parada cardíaca en asistolia y a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar que se realizaron, no fue posible recuperarlo. Lamentamos mucho, reitero, el fallecimiento de estos dos pacientes y damos las condolencias a sus familiares y amistades, que siempre es muy doloroso la pérdida de un compañero, siempre de una persona. Además, en edades que todavía pudiéramos considerar que aunque eran adultos mayores, pero no eran edades avanzadas. De esta forma, ingresados, tenemos en estos momentos 9.486 pacientes, sospechosos 4.242, en vigilancia 894, ingresados en hospitales tenemos un total de 5.351 pacientes y confirmados activos, también una cifra elevada todavía de 4.350 personas con la enfermedad. Ayer en los laboratorios de biología molecular del país se procesaron 12.676 muestras para el diagnóstico de la COVID-19, una cifra superior a la del día anterior, y como resultado del análisis de estas muestras, pues se diagnosticaron 330 personas con la COVID-19. Estas 330 personas, pues ya se acumulan 1.713.810 muestras realizadas y 18.773 personas confirmadas en Cuba desde que comenzó la pandemia con COVID-19. Estamos hablando de un 1,09% de positividad de las muestras analizadas. De todas las provincias y todos los territorios, provincias, municipio especial, Isla de la Juventud, se procesaron muestras en el día de ayer. El mayor por ciento, como siempre sucede, teniendo en cuenta los viajeros que arriban, los contactos, los casos confirmados. De La Habana, pues, fue el 27,3%. Un número importante también de Guantánamo, el 13,9% de las muestras analizadas ayer, pues fueron de la provincia de Guantánamo, el 9,4% de Cienfuegos, el 6,6% de Matanzas, un 6,5% de Ciego de Ávila y, como ya dije, un 13,9% de la provincia de Guantánamo. Son las que tienen un mayor por ciento y que, reitero, todo esto va en correspondencia con la complejidad epidemiológica de cada uno de estos territorios. Del total de casos diagnosticados ayer, los 330, 304, el 92,1%. Fíjense que este por ciento se va incrementando. Tienen como antecedente el ser contacto de casos confirmados. Por lo tanto, reiteramos la importancia de que toda persona que se diagnostique con la enfermedad aporte el mayor número de personas que han estado en contacto
con ella en los últimos 14 días, de forma de poderla estudiar, aislar a los que son contacto directo para poder identificar la enfermedad, además cortar la transmisión que se puede producir de estar infectado. Dije que es el 92,1% y en el acumulado el 77,9% de todos los casos en Cuba han sido contacto previamente de un paciente ya confirmado. 9 en el día de ayer con fuente de infección en el extranjero, ya se acumulan el 19,8%. Ayer 17 de los pacientes diagnosticados se trabajaba y se trabaja en la mañana de hoy en precisar la fuente de infección que ocasionó su enfermedad. El 6% de los pacientes diagnosticados ayer están vinculados con viajeros internacionales y el 61,5% de todos los diagnosticados desde el 15 de noviembre hasta la fecha, pues también están relacionados con viajeros internacionales. Por provincia, los pacientes diagnosticados ayer pertenecen a la provincia de Guantánamo, la cifra mayor, 124 diagnosticados ayer. Le sigue la provincia de La Habana con 83, la provincia de Santiago de Cuba con 38, Matanzas con 23, como pueden ver ahí. Mayabeque, 13 pacientes se diagnosticaron ayer, Cienfuegos 9, Villa Clara 8, Ciego de Ávila 7, de Holguín se diagnostican 7 personas con COVID-19, de Artemisa 5, de Camagüey 4, de Granma 3, de Santi Espíritu 3 y de la provincia de Las Tunas se confirman 3 personas con la COVID-19 en el día de ayer. El 50,3% de las personas que se diagnosticaron en el día de ayer pues son del sexo femenino. En el acumulado representan el 47,7% y ayer del sexo masculino el 49,7% y en el acumulado el 52,3%. Por grupos de edades, menores de 20 años 38, sigue siendo una cifra elevada. Bajamos el número de casos confirmados ayer, pero de todas formas el número de pacientes en edades pediátricas es elevado. Ya se acumulan 1.994 personas con la COVID-19, personas, niños, jóvenes de 18 y menos años de edad con la COVID-19. Hay personas que llevan la cifra y tal vez no le dé, porque en el día de ayer se hizo una revisión pormenorizada de todos los casos diagnosticados en este grupo de edad y nos explicaba la doctora Lisset que se incrementó el número teniendo en cuenta que algunos cortes de la edad correspondían con 18 años de edad. O sea, no pasaban de los 18 y se incluyeron en este grupo. De todas formas, reitero, ayer 38 diagnosticados de menores de 20, de ellos 29 en edades pediátricas y ya se acumulan 1.994 diagnosticados en este grupo de edad. La cifra de activos en edad pediátrica elevado, 414, se han recuperado ya el 80,4% y tenemos que decir, ¿se acuerdan que habíamos mantenido cuatro niños, podemos decir, 4 jovencitos de 14, o sea 4 en estado grave y un crítico, la paciente de 12 años de edad, y realmente 2 de los graves, pasaron al estado de cuidado y la paciente crítica con una evolución favorable pues pasó al estado de grave. Por lo tanto, disminuye el número y no tenemos ninguno de los pacientes en edades pediátricas en estado crítico.
no es para confiarse, pero de todas formas es una evolución que es buena y que además expresa el esfuerzo que hacen nuestros especialistas. De 20 a 39 años, 129 personas se confirmaron ayer. De 40 a 59, 103, y 60 personas con 60 años y más, a pesar del riesgo que representa esta edad, pues se diagnosticaron con la enfermedad en el día de ayer. El 50,3% de los pacientes diagnosticados ayer asintomáticos, en el acumulado es el 60,9%. Se reitera la importancia de que no se conoce esta enfermedad y que muchas veces tenemos al lado una persona infectada, una persona que transmite el virus, y sin embargo, si no usamos correcto distanciamiento, medios de protección, pues corremos el riesgo de adquirir la enfermedad. De los 330 pacientes diagnosticados ayer, pues 321 autóctonos y 9 personas importadas. En esta reducción de los importados, pues inciden dos cosas fundamentalmente. Uno, que disminuye la cifra de casos importados. Y lo segundo es que ya cuando arriban a Cuba, pues vienen con un PCR que ha sido negativo en las últimas 72 horas. Y esto evita que lleguen personas que en el momento del arribo pues se confirmen con la enfermedad. De todas formas, es un grupo de riesgo y de todas formas hay que seguir trabajando en el cumplimiento del protocolo de los viajeros cuando arriban y van para las casas, y que se tienen que mantener en aislamiento hasta el resultado del segundo PCR, que se toma al 5.º día de estar en aislamiento. Los pacientes que fueron importados en el día de ayer, pues pertenecen a las provincias de La Habana 3, uno de Marianao, uno de Guanabacoa y uno del municipio Centro Habana. En la provincia de Matanzas, el importado de ayer, paciente importado de Cárdenas. En la provincia de Camagüey, los 2 casos importados de su municipio cabecera. En el caso de Ciego de Ávila, del municipio Morón. Y en la provincia de Guantánamo se diagnostican 2 pacientes importados del municipio cabecera también. Por países, las personas con diagnóstico de COVID ayer, que son importados, o sea que no obedecen a la transmisión en nuestro país, arribaron ya infectados. Son 3 de Estados Unidos de Norteamérica, 1 de Italia, 1 de Canadá, 2 de Rusia, 1 de Bahamas y 1 de Portugal. Y los extranjeros diagnosticados ayer, 1 es italiano, 1 es de Canadá, 1 procede de Rusia, 1 bahamés y 1 procedente de Portugal. La cifra de casos autóctonos, aunque siempre especificamos que muchos de estos autóctonos son contactos de viajeros y otros no son contactos de viajeros, pero son contactos de un caso positivo que previamente había estado infectado por relación con un caso importado. Son 321 en el día de ayer. 5 de la provincia de Artemisa, de los municipios San Antonio 4, Guira 1, de la provincia de La Habana 80, la cifra no es la más elevada, pero es elevada. Arroyo Naranjo 11, Playa 10, Boyeros 9, Cerro 8, 10 de octubre 7, Plaza de la Revolución 6, Cotorro 5, La Lisa 5, San Miguel del Padrón 4, Habana Vieja 3, Regla 3, Centro Habana, Marianao, también 3 de cada una, 2 del municipio Habana del Este y 1 del municipio de Guanabacoa. Los 13 pacientes autóctonos que se diagnostican ayer en la provincia de Mayabeque,
pues 7 son del municipio Madruga, 2 de Quibicán, 1 de Batabanó, 1 de Güines, 1 de Santa Cruz y 1 de San José. En la provincia de Matanzas se diagnostican 22 casos autóctonos en el día de ayer, 9 del municipio de Cárdenas, 8 del municipio Cabecera, 3 del municipio Los Arabos y 2 del municipio Colón. Los 9 casos autóctonos que se diagnostican ayer en la provincia de Cienfuegos, pues son de su municipio cabecera. En el caso de Villa Clara, los 8 que se confirman ayer, pues también son del municipio cabecera. En la provincia de Santi Espíritu se confirman 3 casos autóctonos, 2 del municipio Cabaiguán y 1 del municipio Santi Espíritu. En la provincia de Ciego de Ávila, los 6 casos que se confirman son del municipio Morón, y en la provincia de Camagüey los 2 casos que se confirman son del municipio Camagüey. Las Tunas se confirman 3 personas con transmisión autóctona ayer, 2 del municipio de Las Tunas y 1 de Jesús Menéndez. En Holguín son 7, 2 del municipio Holguín y 5 del municipio de Moa. En Granma 3, 2 del municipio de Bayamo y 1 de Buey Arriba. Santiago confirma 38 personas con COVID-19 de transmisión autóctona, 28 del municipio de Santiago, 4 de Guamá, 4 de Songoramaya, 1 de Contramaestre y 1 de San Luis. Y Guantánamo, que diagnostica ayer la cifra más elevada de casos confirmados, 122, pues 115 del municipio Cabecera, 3 de Niceto Pérez, 2 de Manuel Tame, 1 de El Salvador y 1 de San Antonio. Este es el comportamiento de los casos autóctonos y los casos importados en el día de ayer que fueron diagnosticados en nuestro país. Resumiendo, de los 321 casos autóctonos, 3, la fuente de infección está relacionada con casos importados, el 93,7% son contactos de casos confirmados y en 17 de ellos, como dije inicialmente, se trabaja para precisar la fuente de infección. Vamos a ver el gráfico con los casos autóctonos importados de Cuba en los últimos días, 15 días. Ahí ustedes ven la evolución, aparentemente con una reducción que se aprecia, excepto hace 2 días, bueno, hay tres días en los cuales se aprecia una reducción del número de casos en comparación con lo que veníamos teniendo, y de todas formas, yo reitero, es muy compleja la situación epidemiológica y esto no nos puede hacer pensar que no existe una importante transmisión en un número de territorios de nuestro país. Ahí se identifica cómo han ido disminuyendo los casos importados por las razones que hemos explicado aquí, y lo que va quedando es la transmisión autóctona relacionada también con esto, pero ya con un número de casos que son propios del territorio. Con más control en esta jornada, doctor. Con más control. 330, tuvimos jornadas de 650 el pico. Sí. Tiene que ver con estas acciones en el control sanitario internacional, pero también con todas las medidas que se refuerzan en la base. Sí, con todas las medidas que continuamente se están transmitiendo. Los consejos de defensa, los análisis que se hacen. Se hace un análisis muy particular de cada territorio. Se adoptan las medidas de restricción, a veces no es en todo el territorio, es en un lugar en específico, excepto los que están en transmisión autóctona limitada, que eso sí tiene medidas generales, pero los demás en dependencia de los lugares donde existe la transmisión. Y sí, debemos de comenzar a bajar, sí, lo vamos a lograr. Lo que pasa es que esto no es así como que ya de inmediato, porque tiene que ver mucho con el actuar de las personas. Y siempre en las enfermedades transmisibles, ¿no?
Las enfermedades transmisibles que tienen vacuna, eso es muy fácil. O las no transmisibles, no que tienen vacuna, pero las transmisibles que tienen vacuna es fácil. Tú pones la vacuna, logras una cobertura de inmunización y eso tiene un efecto inmediato. Cuba tiene ejemplos de eso, ¿no? La enfermedad meningocócica que tanto azotó a Cuba en niños en edades pediátricas que fallecían en pocas horas sin dar tiempo a nada, e inmediatamente cuando se logró la vacuna cubana antimeningocócica, pues realmente se logró un impacto y tú ves en la curva cómo eso baja. Ahora, las que no tienen vacuna, que depende de comportamiento, fíjense, las transmisibles, las no transmisibles, eso depende de comportamiento. Para el cáncer, para la enfermedad cardiovascular, para la cerebrovascular, para eso no hay vacuna. Eso tiene que ver mucho con el comportamiento de las personas. La dieta, los ejercicios. Sí, que es lo que cuesta más difícil, cambiar hábitos y costumbres. Ahora, en el caso de la COVID, para no diluirnos, en el caso de la COVID tiene que ver, hasta que tengamos la vacuna y una buena cobertura de inmunización en la población, pues tiene que ver mucho también con la conducta de las personas. Y es a lo que llamamos a la atención en este sentido. Las tasas de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días por 100.000 habitantes, ahí como es natural, con el comportamiento que ha tenido Guantánamo en los últimos días, pues la tasa más elevada se encuentra aquí. Estamos hablando de un 158,5%. Matanzas 87,5%, Santiago de Cuba 74,88%, La Habana 74,7%, Ciego de Ávila 49,2%, Cienfuegos 42,2%, Villa Clara 40,4%, Artemisa 35,7%, Mayabeque 30,7%, Camagüey 25,8%, y de ahí para abajo, Municipio Especial Isla de la Juventud, Pinal, Santi Espíritu, Holguín, Las Tunas y Granma, con tasas por debajo de 20%, que de todas formas, aunque son altas, pero son inferiores a las que vimos en las otras provincias. Cuba, con una tasa de 48,25 por 100.000 habitantes, pues de todas formas es una tasa elevada. Los municipios que al día de ayer, y teniendo en cuenta el comportamiento en los últimos 15 días, se mantienen con el mayor número de casos confirmados, pues en un primer lugar el municipio de Guantánamo, le sigue el municipio de Santiago de Cuba, Matanzas, Santa Clara, Camagüey, Centro Habana, aquí en la provincia de La Habana, al igual que 10 de octubre, Cárdenas de la provincia de Matanzas, Boyeros y Arroyo Naranjo de La Habana también, y el municipio Cienfuegos de la provincia de igual nombre. Esos son los municipios que aportan o diagnostican el mayor número de casos confirmados autóctonos en los últimos 15 días. En La Habana, que también es importante tener en cuenta el comportamiento, pues Centro Habana con el mayor número, 172, Habana Vieja, Plaza, Cerro, 10 de octubre, Boyeros, La Lisa, Playa, Arroyo Naranjo, San Miguel del Padrón, todo eso con cifras de más de 100 casos confirmados en los últimos 15 días. Ya Regla con 31, Cotorro con 46, Habana del Este con 92, Marianao con 69 y Guanabacoa con 59, pues tienen cifras inferiores, aunque elevadas. Ustedes ven la dispersión en todos sus municipios. O sea, no está concentrado en un lugar en específico. La Habana, por sus características geográficas, pues la dispersión es en todos los municipios. En el caso de la provincia de Matanzas, que también tiene una tasa elevada, el municipio de Matanzas, que además está entre los demás mayor número de casos en el país, pues con 300 casos confirmados. Le sigue Cárdenas con 163, Hagüey Grande
con 48, Colón 41, así en todos los municipios con una dispersión, pero fundamentalmente las cifras más elevadas en el norte del territorio, incluyendo su municipio cabecera. La provincia de Santiago de Cuba, que también ha tenido un incremento del número de los casos, hemos visto cómo se está trabajando, igual que en todos los territorios, pues el municipio de Santiago tiene el mayor número de casos autóctonos en los últimos 15 días, estamos hablando de 657 pacientes diagnosticados. El municipio de Palma con 33, Contramaestre con 25, y de ahí Mella, San Luis con 17 cada uno, Songo con 16, Guamá 10, segundo y tercer frente con 5 y 3. Como ustedes ven también con una dispersión de la enfermedad y fundamentalmente en el municipio cabecera, que es donde se concentra el mayor número de casos. Este es el comportamiento de Cuba, estas 4 provincias que estamos trayendo todos los días una actualización de cómo se comportan los casos, pues se mantienen, son las 4 provincias que se mantienen en la fase de transmisión autóctona limitada de la etapa epidémica de esta enfermedad. Acuérdense que está la etapa epidémica, la de recuperación y la de la nueva normalidad. Son provincias que incluso estuvieron en la nueva normalidad y que el número de casos que ha ido confirmando pues ha conllevado a que se pongan en la fase de transmisión autóctona limitada. Eso se dice así, pero eso conlleva un grupo de medidas, lleva un grupo de restricciones que nunca hubiéramos querido retroceder, porque realmente eso es retroceder a lo que se había logrado, el curso escolar suspendido, además de otras actividades, aunque se mantienen un grupo de actividades económicas que son necesarias con el adecuado cuidado como tal. De esta forma, Cuba, ya en el mes de enero, pues tiene una cifra elevada de casos confirmados, muy superior a la del mes de diciembre, acumula un total de 29 fallecidos en este mes, eso se ve en un gráfico que siempre ponemos acá, que cuando vemos el número absoluto de fallecidos es una cifra elevada, teniendo en cuenta el comportamiento anterior, aunque es la más elevada después de la del mes de abril, que como siempre digo era el mes en que todavía ni se conocía bien la enfermedad, ni se tenían todos los protocolos de tratamiento. Por lo tanto, el fallecido lleva un análisis pormenorizado de las causas, las condiciones, no es un análisis es un análisis para determinar acciones que permitan una reducción del número de fallecidos y aunque tal vez eso podamos decir que tiene mejores resultados que otros países, sin embargo para nosotros es muy importante. En resumen, en Cuba, de los 18.773 pacientes que se han diagnosticado hasta el momento con la enfermedad, con la COVID-19, se mantienen activos, se mantienen ingresados, confirmados, como dijimos inicialmente, 4.350, que representan el 23,17%. 4.309, el 99,05%, con una evolución clínica estable. Lamentamos y hoy tuvimos que darle las condolencias a 2 familias, a 2 colectivos, 2 fallecidos en el día de hoy y un acumulado de 175. Que eso da una letalidad para Cuba del 0,94% contra la letalidad que tiene la región, el mundo, que es de un 2,13%, y la que tiene
la región de las Américas, que es el 2,28%. Región que se mantiene con una alta incidencia de casos y, como es natural, con una letalidad superior a la que tiene el mundo y, como es natural, a la nuestra. 2 personas se evacuaron, 32 han retornado a sus países después del diagnóstico. Ayer, finalmente, se logra un balance positivo, altas casos confirmados. Se dieron 417 altas y eso hace que ya 14.214 pacientes, el 75,7%, estén recuperados en estos momentos. Esa evaluación de las altas contra el número de pacientes confirmados, cuando el balance es positivo, como en el día de ayer, pues se logran ir disminuyendo el número de activos que tenemos ingresados en nuestros hospitales. Una cifra elevada todavía de pacientes diagnosticados con COVID en las unidades de terapia intensiva. Estamos hablando de 41 pacientes confirmados, de ellos 22 críticos y 19 graves. Valoren la severidad de esta enfermedad, valoren la virulencia que tiene desde el punto de vista de la capacidad de provocar cuadros graves, cuadros críticos, en un grupo de pacientes en los cuales por lo regular se asocian edad, comorbilidades que a veces llevan a un desenlace fatal. De forma acumulada, se han atendido en unidades de terapia intensiva 570 pacientes confirmados, de ellos 159 críticos y 411 graves. Hasta aquí, Gisela, la situación de Cuba. Descienden los números, doctor, Descienden, aunque el riesgo es permanente. Correcto, el riesgo es elevado, no se modifica ninguna de las acciones que se han planteado, ninguna de las restricciones que se han planteado, y sí, muy necesaria la participación popular. Claro. Ese es fundamental. El accionar de todos, el equipo básico de salud, las organizaciones de masa, o sea, unirnos como nos unimos en todas las cosas que la revolución se propone y logra, y como lo ha logrado hasta ahora. Unirnos para realmente acabar de controlar y llevar esta pandemia a las cifras que logramos en unos meses anteriores. Sabemos que no se va a eliminar de momento hasta que no tengamos un porciento importante de la población vacunada, pero de todas formas sí llevarla a cifras como las que tuvimos ayer, donde se demostró un control de la pandemia. Ha sido la conferencia de prensa, el parte habitual del doctor Francisco Durán en esta jornada. Antes de conocer, por supuesto, la situación internacional, Cuba registró en el día de ayer 330 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19. La noticia, si pudiéramos hablar de noticia, es que en muchas jornadas el balance entre confirmados y recuperados se mantenía negativo. En esta jornada el balance es positivo, 330 nuevos casos positivos a la COVID-19, pero fueron otorgadas 417 altas clínicas. El total de casos activos ingresados confirmados en los hospitales del país, 4.350, de ellos 4.309 mantienen una evolución clínica estable. Lamentablemente, siempre el indicador más triste, la nota del acumulado total de fallecidos hasta este momento, en esta jornada, 2 fallecidos, 2 cubanos fallecidos a consecuencia de la enfermedad. Se acumulan en lo que va de enero 29 decesos como acumulado total desde el inicio de la epidemia, 175 cubanos fallecidos lamentablemente a pesar de todo el esfuerzo del personal de la salud. Otros datos relevantes en esta jornada: 41 pacientes en terapia intensiva, críticos 22, es una cifra siempre dolorosa, lo decía el experto en conferencia de prensa, 19 cubanos en estado grave, alerta siempre, y
por supuesto, sobre todo a partir de todas las medidas que usted conoce que debe mantener. 12.676 muestras procesadas, 330 pacientes diagnosticados, ya usted lo conocía, pero de este total 321 son autóctonos y 9 importados, lo que quiere decir que 9 con fuente de infección en el extranjero. Las provincias con mayores cifras de contagio en esta jornada: Guantánamo, que sigue en la puntera durante varios días, 124 entre autóctonos e importados, La Habana 83, Santiago de Cuba 38 y Matanzas 23. Menores de edad, 414 casos confirmados activos en los hospitales del país, 4 de los 4 que estaban en estado grave. La buena noticia, 2 pasaron ya a sala de cuidados y el paciente crítico, el adolescente de 12 años, pasó del estado crítico al estado de grave, con cierta mejoría. Por tanto, ningún menor hoy en las salas de terapia en estado crítico. Mientras no llegue la vacuna cubana, la vacuna específica contra la COVID-19, ha alertado el epidemiólogo en esta jornada, es necesario cuidarse, permanecer bajo el estricto cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias para ganar entre todos esta batalla contra el SARS-CoV-2. Nos vamos a una pausa, pero usted acompáñenos hasta el filo de las 10 de la mañana.